violencia. ¿Qué es la violencia? Según la OMS, la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. A ver, es cualquier acto que nos cause un daño físico, como es el caso de las agresiones del bullying o el caso de la violencia familiar, o también la violencia sexual. Cabe recalcar que no solo es físico, sino también psicológico, ya que puede herir en nuestros sentimientos, como el caso del cyberbullying, o también como la violencia verbal. La violencia se basa en cual una persona de más poder abusa de otra con mucho menos poder. Su intención, más que dañar, es la de someter. En resumen, la violencia es cualquier acto, actividad, el cual causa un daño, ya sea físico o emocional, en una persona, cuya finalidad es dominar o reprimir a otra persona. Entonces, ¿qué es la violencia familiar? En sí, son los casos de violencia y abuso que ocurren entre integrantes de una familia. Constituyen los abusos, malos tratos y agresiones, los cuales dejan secuelas en la víctima. No es exclusivo de un hogar, también puede darse en ambientes públicos, como hemos visto en redes sociales y otros medios. Se identifican los siguientes roles: uno activo, que es el agresor, y uno pasivo, que es la víctima. Esta última puede sufrir secuelas físicas, como hematomas o fracturas, además de secuelas psicológicas, como pueden ser la ansiedad o la depresión. Existen diversos tipos de violencia familiar, como por ejemplo está la violencia física, que se manifiesta con el miedo y la agresión. Es así como el agresor paraliza a su víctima, infringiéndole daños corporales leves o graves, como fracturas óseas, hemorragias, quemaduras, etc. Atenta contra la integridad física de la persona y en casos extremos puede conducir a la muerte. También se puede identificar la violencia emocional, que está ligada a la violencia física, que son las conductas que hieren las emociones a través de las humillaciones, insultos y amenazas, afectando su autoestima, su autoconfianza y generando comportamientos depresivos. Por otra parte está la violencia sexual, en la que interviene el contacto sexual de forma coaccionada. Se manifiesta a través del incesto, en la que se obliga a las relaciones sexuales entre familiares. Está el abuso sexual, cuando se le obliga a la víctima a exponer sus genitales o tocarlos del agresor, y la violación, perjudicando fuertemente la estabilidad emocional de quien lo padece. Seguimos con la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico dentro de la familia. Se manifiesta por medio de restricciones financieras y de bienes materiales. El último tipo es la violencia por negligencia y o abandono. Es privar a algún miembro de la familia dependiente de los elementos básicos necesarios para garantizar su desarrollo armónico e integral. Es decir, privar su derecho a la alimentación, educación, la salud, el cuidado, la seguridad y el afecto. Causas. La violencia puede ocurrir por diversas causas, como la falta de respeto mutuo, la falta de control de los impulsos, el alcoholismo, el ejemplo familiar, la ignorancia, etc. Consecuencias. Las consecuencias de la violencia impactan en la salud, tanto de manera física como de manera psicológica.
pueden resultar difíciles de evaluar, ya que incrementan el riesgo de empeorar la salud y da con la posibilidad de terminar con la vida de la víctima. Algunas consecuencias son físicas, lesiones graves, vulnerabilidad a las enfermedades, muerte, etc. Psicológicas: baja autoestima, miedo y estrés, trastornos del sueño, etc. Prevención: la violencia es un producto de la evolución cultural. Se modela al individuo desde el aprendizaje. Para revertir o solucionar la violencia es necesario un cambio cultural y educativo, buscar ayuda profesional y concientizar sobre el consumo de alcohol y narcóticos. Como ejemplo 1, tenemos el maltrato hacia los niños. Estos impiden el desarrollo normal a lo largo de la infancia y sitúan al niño a un alto riesgo de desarrollar psicopatología. Todo esto empieza en el hogar, específicamente cuando los padres deciden tener hijos, sin un previo conocimiento de lo que esto significa. Su carácter, conllevado a golpizas, maltratos a los niños, sin pensar en sus sentimientos, solo por desfogarse, esto a varios factores, como el alcoholismo, la impotencia y sobre todo el machismo. Estos factores hacen que el niño sea incontrolador, que sea sumiso, antisocial, incontrolador de sus impulsos y sobre todo pasivo en todas sus acciones. Para cambiar esto, es importante saber que entendamos que todos somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida uno más fácil los unos a los otros, y la realidad de muchas personas van a cambiar. Los niños no solo son el futuro, sino son el presente. Es por eso que nosotros creemos que debemos ayudar a los niños, ya que en ellos está la base del éxito. Ejemplo 1. Esta es la historia de Ale Trejo, una sobreviviente de violencia familiar y actual youtuber que nos habla de su experiencia vivida abordando temas sobre las causas y consecuencias del maltrato, haciendo hincapié en la reflexión para alzar la voz y no quedarse callado. Ale Trejo fue una víctima de violencia que comenzó con la violencia psicológica, con maltratos e insultos para bajar su autoestima. Después vino la violencia económica, impidiéndole trabajar y salir de casa, llegando tras esto la violencia física y excusando los golpes en el alcohol. Después fue llevada a los Estados Unidos de manera ilegal, siendo Nueva York el comienzo de su abismo, donde meses más tarde quedaría embarazada, lo que le traería felicidad, pero no fue así, ya que a punta de maltratos y amenazas de muerte, su pareja la llevó a un centro de abortos y la obligó a deshacerse de su hijo, lo que la sumió en una profunda depresión. Ya en un estado desconocido, sin dinero, tras el aborto y los continuos maltratos, su única salida era la del suicidio. Ale, al despertar, encontró una amiga de la infancia, la que la ayudó a recuperarse, la sacó de los Estados Unidos y le ofreció un nuevo comienzo. Nadie está libre de maltrato. Tú, tu madre, tu hermano, tu familia, tus vecinos. No te aferres a excusas tontas como él no era así, pero yo sé que cambiará. O él es que es el padre de mis hijos. O comentarios machistas como el que manda soy yo, o el así me criaron. No, basta. Si eres víctima de violencia familiar, no te quedes callado, denuncia.